Ok, buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parshat Nitzavim. Es solo una breve introducción para la gente que está acá por primera vez. Todos los lunes tenemos clase de Zohar. La idea de hacer la clase de Zohar los lunes es porque no los podemos hacer que vengan el domingo, ya hemos tratado, pero no vienen. La idea es que no solo... la Torá está dividida en 54 porciones y tenemos 52 semanas en el año, con lo cual, excepto por algunas semanas en donde se leen 2 porciones de la Torá del Antiguo Testamento, el cómo están divididas tienen que ver con la energía que está disponible en el universo esa semana. Y como ya vimos que por los últimos 2000 años lo que ha hecho el mundo con estudiar la Biblia es después salir a matar gente, hace un tiempo que decidimos que vamos a enseñar qué es lo que quiere decir lo que está escrito. Sabemos que el conocimiento de la Kabbalah proviene del 4º nivel de entendimiento, el nivel esotérico de entendimiento del Antiguo Testamento, y que en realidad los otros 3 niveles son parte de esa clipa o de ese ego que tiene alrededor este libro, que la persona tiene que crecer y evolucionar emocionalmente para poder entender lo que realmente quiere decir. Y hasta que la persona entiende, seguramente lo que sea que lea lo va a usar egoístamente para justificar cuál fuera su deseo egoísta. Y por eso es que a este libro se le atribuyen 800 millones de personas muertas en guerras santas. No hay otra causa común que haya cobrado más vidas en la historia de la humanidad que la Biblia como excusa para salir a matar gente o para salir a dominar otros pueblos o hacer lo que sea que se ha hecho en nombre de Dios. Entonces, todas las semanas explicamos desde el conocimiento esotérico de la Kabbalah qué es lo que realmente quiere decir la porción de la semana y cuál es la energía que está disponible. Y ustedes los que están acá por primera vez, les recomiendo que les va a quedar justo porque van a terminar el curso 2 cuando empiece el ciclo en octubre con la porción de Bereshit, después de Rosh Hashanah y Yom Kippur, empieza otra vez desde cero. Ahora les está tocando llegar al final van a saber el final el final del libro. Tengo un amigo que siempre cuando compra un libro lee las últimas 4 o 5 páginas, dice por las dudas que me muera en la mitad del libro, que no me vaya a pasar que me morí sin saber cómo termina el libro. Y en realidad lo que nos va a pasar a todos a partir de mañana es que de alguna forma todos vamos a morir. Y por eso es que les dije que me parecía interesante que se quedaran, porque si ya están acá, o la gente que está tomando el curso 2, que escuche también la porción. En el último día de vida de Moisés, estas 2 porciones de la Torá y la de la semana pasada ocurren el día en que Moisés se va a morir. Tuvimos primero el Génesis, todo hasta llegar a ser esclavos en Egipto. Y desde el Éxodo en adelante es toda la vida de Moisés y estos 40 años los 15 años para salir de Egipto y los 40 años en el desierto, y se termina la historia y estamos llegando al último día de vida de Moisés. En el momento en el que ya lo explicamos anteriormente, Moisés estaba en el máximo nivel de profecía que ningún ser humano haya llegado alguna vez, que es un nivel que se conoce como Zeh Davar, esta es la palabra.
porque todos los otros profetas que aparecen en la Biblia y en los textos del Tanaj, cuando dicen Dios me dijo tal y tal cosa, dicen Ko Amar Hashem. Y así fue como, pero la palabra Ko Amar, implica que así es como lo escuché o así es como entendí que esto es lo que me dijo Dios. Y Moisés en este momento está en un estado que cuando dice lo que recibe, dice Zea Davar, esta es la palabra que me dijo Dios. ¿Sí? Es decir, que por eso cuando los que creo que hoy en el curso 2 escucharon que este nivel de la profecía solo le pertenece a los humanos, bueno, ese nivel al que había llegado Moisés es el máximo de conexión con Olam Atzilut. Entonces empieza la porción diciendo, y esto se puede entender, que pudiera ser que como Moisés está por morir, le va a decir a todos, bueno, hoy que están ustedes acá parados, sepan que si les tengo que resumir todos estos 40 años del desierto y toda esta Biblia, todo esto se define en estos términos. Y lo que dice es, Atem nitzavim hayom, kulchem lifnei Hashem. Dice, están en este día parados, pero no quiere decir solo parados, quiere decir cuando uno está, ¿vieron la canción de Bob Marley? ¿Sí? Stand up for your rights. O sea, cuando uno está parado, pero no parado porque es solamente una posición, sino cuando uno está firmemente plantado, parado. Si no, hay formas más livianas de decir hoy están aquí parados, aparte no hace falta que estén parados, podrían haber estado sentados también. Pero dice, Atem nitzavim hayom, en este día están ustedes parados, lifnei yudkei vavkei, enfrente de Dios. Los jefes de las tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, ya sabemos, ya hemos explicado muchas veces qué quiere decir Israel, no es un pueblo en particular, sino un tipo de almas. Los niños, las mujeres, los prosélitos, están todos parados en este día firmes, fuertes, frente al Creador. Para establecerse hoy como un pueblo unido ante Él. Dice, y aquello que le prometió a tus ancestros, a Abraham, Isaac y Jacob, no solo es una alianza con ellos, sino que es un juramento que este nombre, Yudkei Vavkei, te lo hace a ti hoy. Por miles de años, 3.500 para ser más, 3.400 para ser más precisos, se interpretó hasta que el conocimiento de la Kabbalah se popularizó. Se interpretó que esto era literalmente una historia, que el día que estaban por cruzar el Jordán, Moisés les quiso dar una charla motivacional, como Dios le había prometido esa tierra del otro lado del Jordán, del Jordán, a Abraham, Isaac y Jacob, y estaban por entrar y la iban a recibir a la tierra, que no sea algo así casual. Nosotros cuando viajamos a Israel con los grupos todos los años, con los grupos del viaje místico, siempre hacemos hincapié en esto, que no es, que en realidad siempre que uno viaja a algún lugar del mundo, cuando uno llega a ese lugar, hay que anoticiar al ángel regente del lugar que uno está llegando y acordar que uno viene en paz y estar consciente de que estás entrando en la jurisdicción de otro tipo de energía.
Pero esta tierra, Israel, es algo particular porque hay partes del alma de las personas que no entran en el cuerpo hasta que una persona no entra en ese lugar. Por eso es que este es el lugar en donde gente de todas las religiones del mundo van, ¿sí? No es una cuestión de identidad de pueblo judío. Uno llega a Jerusalén, de hecho el barrio judío de Jerusalén es la parte más chiquita de Jerusalén. Entonces uno pudiera decir, bueno, como están por entrar a la tierra prometida, Moisés les quiere recordar que esto es lo que les prometieron a sus ancestros. Sin embargo, el Zohar dice que esta frase, Atem nitzavim hayom, kulchem lifnei Hashem Elohechem, este día están parados fuertes frente a Dios. Este día es el próximo domingo a la noche. Al día que se refiere es al primer día de Rosh Hashanah, en donde hoy, mayormente por falta de conocimiento, a ese día se lo conoce como Rosh Hashanah, como Año Nuevo. Sin embargo, bíblicamente, ese día es llamado de dos nombres distintos, con dos nombres distintos. Tres nombres. Yom HaZikaron, el día del recuerdo. Yom Teruah, el día del sonido del shofar. O Yom Adin, el día del juicio. Y lo que los cabalistas nos han enseñado, por lo menos lo que el Zohar reveló ya hace 2000 años, y tardó un rato hasta que llegó por lo menos a que algunos grupos de personas entiendan, es que en realidad lo que ocurre ese día, que es un día de 48 horas, es el Talmud dice que Rosh Hashanah es un solo día, a pesar de que baja y sale el sol 2 veces, que es llamado Yom Adin, el día del juicio. Es una posibilidad de volver a nacer. De hecho, el Zohar explica que a partir de mañana a la tarde, que es hoy es Malhut de Tou, hoy es esta noche, y mañana, si están siguiendo en nuestro Facebook las publicaciones de los días previos a Rosh Hashanah, este día, y hago la aclaración porque vi algunas preguntas, la gente decía, bueno, pero hago Halot hoy, que no es justo antes de Shabbat, porque el día que toca, la idea de los días que corresponden a los mundos del caos es para que uno tome el compromiso en ese día de decir, bueno, si esto durante el año, cualquier día del año que lo haga, transmuta la energía del caos, hoy decido que lo voy a hacer. ¿Y cuándo empieza a funcionar? Hoy. Porque no existe el tiempo y el espacio. Eso es para responder a toda la gente que escribió. Había también gente que decía que escribieron, se está por acabar, había un mensaje en Facebook que decía, se está por acabar el día y nadie me contesta y quiero dar diezmo a Kabbalah aplicada. No es, está bien, pero o sea, uno tiene que, por donde empieza, si uno lo puede en ese mismo día también hacer una acción física, genial. Pero lo importante es que haga un clic en la conciencia, no es específico del día. Pero mañana, 25 de Elul, el Zohar dice que nuestras almas van todas a parar a la cárcel, por para ponerle una analogía. Y van todas a parar a la cárcel con una sentencia de muerte. De hecho, el Zohar dice que la gente vive estos próximos 7 días a partir de mañana
casi como vieron cuando a un pollo uno le corta la cabeza, igual el cuerpo sigue corriendo, en automático. Porque en realidad la parte del alma de Ruach se retira del cuerpo porque va a ser llevada a juicio. No, lo que queda, nosotros, somos llevados a juicio en el día de Rosh Hashanah. Y no es ustedes porque vienen a tomar clases de Kabbalah. Todos los seres humanos del mundo, a todos les ocurre esto. Y hay gente que va a ir, que no sabe que los están juzgando y que se está decidiendo cómo va a ser su vida el próximo año. Y ese día van a ir a trabajar, van a ir a hacer cualquier otra cosa. ¿Sí? Les llegó la citación de ir al juicio y no se van a presentar. Decimos durante las conexiones que se hacen en Rosh Hashanah, pareciera ser, si uno entiende el texto en hebreo, pareciera ser que uno le pide a Dios que lo inscriba en un montón de libros que tiene Dios. ¿Sí? Inscribirnos primordialmente en el libro de la vida. Pero después hay 50 puertas que corresponden a las 50 puertas de Biná, donde pedimos inscribirnos en el libro de la salud y en el libro del sustento y en el libro de la redención y en el libro de la felicidad y esto y lo otro, que parecieran ser, si uno lo ve, parecieran ser tomos o capítulos de este gran libro de la vida. Rabbi Nachman de Breslev, que es una de las personas que más escribió acerca de cómo se debe hacer apropiadamente las conexiones de Rosh Hashanah, desde el punto de vista de la conciencia de qué es lo que uno tiene que pensar y demás, porque es un día, es una guerra que el campo de batalla es la mente. Rabbi Nachman de Breslev hace la pregunta, dice, ¿dónde está ese libro? Si alguien pudiera ir y agarrar el libro, pudieras ir y escribir los nombres de tus familiares, de la gente que querés. ¿Dónde está? ¿Qué es el libro de la vida? Y después de toda una explicación que yo se las voy a ahorrar, dice, el libro de la vida es la mente humana. Que te inscriban o no en el libro de la vida depende de que inscribas la vida en tu mente ese día. Esta porción es muy particular, es una de las porciones que casi palabra por palabra uno puede estudiar los distintos significados que tienen, no solo cada frase, y es muy cortita esta para allá, muy, muy cortita. Hay las secciones, las saliot, tienen lo mínimo, las mínimas tres versículos necesarios para poder dividirlo y que alcance para dividirlo en 7 lecturas durante Shabbat. Sin embargo, cada frase es todo una lección. Al final de esta porción, en la séptima alea, dice, mira, Re'é. Re'é es uno de los nombres de los 72 nombres, que tiene que ver con la capacidad de poder ver con ojos espirituales. Anterior a esto, si se acuerdan en la porción de la semana pasada, decía, pasaron por el desierto y por los milagros de las plagas de Egipto, vivieron todo eso,
pero no tenían un corazón que pueda ver, que pueda sentir, y ojos que puedan ver, y oídos que puedan escuchar lo que estaba pasando. En esta porción dice, miren, primero que nada, justo antes de miren, dice, el Creador en este día, pareciera que es cuando estaban por entrar al Yardén, pero según dice el Zohar, todo esto que está escrito acá se refiere al día de Rosh Hashanah. Dice, en este día, acá está traducido como Dios, a falta de, pues este no es un libro que esté pensado con una traducción cabalística, pero en este día, ese nombre, Dios, Yud-Kei Vav-Kei, el sistema de emanación, creación, formación y acción, para aquellos que se presten, dice, va a circuncidar sus corazones. Los que estuvieron acá para la porción donde aprendimos qué significaba esto de que Abraham se circuncidó y circuncidó a sus hijos. ¿Saben de qué estoy hablando? Circuncidar el corazón quiere decir quitarle la clipá noga al corazón. Quitarle ese velo que ve todo en forma dual. Quitarle al corazón, a la emoción, al centro de la emoción, a Tiferet, quitarle el velo de Da'at. Dice, cuando la persona tenga ese corazón circuncidado, en el versículo 15 del capítulo 30, dice, mira que hoy pongo frente a ti, ante ti, la vida y el bien, la muerte y el mal. Y obviamente dice, Re natati lefaneja, ayom et hachaim ve'et atov. Atov es el río que sale del jardín del Edén, de donde sale el manantial de abundancia de luz o de vida que sostiene al mundo. Ve'et amavet ve'et arra. ¿Sí? Y a la muerte y al mal. Ya todos sabemos lo que es el mal. Por la única razón que muere una persona es por el egoísmo. Es el ratzon atzmi lo que mata, es el mal, el deseo egoísta lo que mata a la persona. Dice, y en ese día, en Rosh Hashanah, la persona tiene enfrente de él las dos cosas. Al principio de la parashá, cuando dice Atem nitzavim, hoy están todos aquí reunidos, dice, hoy pondré sobre ustedes las bendiciones y las maldiciones. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto la semana pasada? Lo cual habíamos entendido que no se trata de que una u otra te haga mal, es una cuestión de conciencia. Continúa explicando la importancia de los preceptos de la Torá, las mitzvot, que ahora vamos a explicar un poco más qué quiere decir el concepto de mitzvot, de preceptos. Y en el versículo 19 dice, hoy mismo convoco como testigos al cielo y a la tierra, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ubajarta bajaim, y escogerás la vida. Yo creo que hay pocas cosas en mi entender son tan fuertes como leer que te tengan que ordenar que escojas vivir. Porque eso quiere decir de que la mayoría de las veces elegimos la muerte. Ok,
El Ari dice lo siguiente acerca de este concepto. Ya explicamos muchas veces que la idea de mitzvah, de tzav, los preceptos, el Zohar dice que cualquier persona, vale la pena reafirmar esto, el Zohar, el conocimiento de la Kabbalah, es el nivel más elevado de entendimiento del Antiguo Testamento. Y el Zohar, hace 2000 años atrás, por escrito, para que no quedara ninguna duda, en la porción de Tzav, dice: la persona que cumple un precepto de la Biblia pensando que lo tiene que hacer porque Dios manda, está cayendo en idolatría. ¿Sí? Es un idólatra. Y explica que los preceptos de la Torá, la palabra tzav, cada vez que la Biblia dice, y Dios habló con Moisés y le dijo, decile a Aarón, tzav et Aarón, comandá a Aarón, o tzav, comandale al pueblo que hagan tal y tal cosa, la palabra tzav quiere decir, dales al ángel de la muerte en sus manos. Es decir, cuando una persona hace esa acción, pero entendiendo por qué lo hace, tiene en su poder, él es el que domina a la muerte. Si no, porque cuando sea que una persona hace algo solo sin conciencia, solo puede ser por un acto egoísta. ¿Sí? Cuando una persona cumple un precepto de la Biblia, algo que parece que lo hago porque es algo bueno. Si no lo hace por la razón, o sea, si lo puede hacer porque supuestamente Dios manda, pónganle una cámara en su casa y fíjense si lo hace cuando nadie lo ve. ¿Sí? El que hace solo porque Dios manda, seguramente lo hace por algún beneficio oculto o tiene el peor de las attachments, ¿cómo se dice? De los apegos o agarre con la muerte, que es la ignorancia. Ok, entonces dice así. El Ari dice lo siguiente respecto a esto. Dice, ya sabemos que hay dos tipos de copulaciones que son afectadas cada vez que cumplimos algún precepto de los que aparecen en la Torá. Hay dos tipos de acto sexual, dice el Ari, entre Abba ve Ima, Jochma y Binah, madre y padre, o padre y madre, y otro acto que es entre Zeranpin y Malhut. Para la gente que están tomando el curso intermedio, Jochma y Binah son las dos sefirot intelectuales que están arriba de la liñita, Zeranpin es todo lo del centro y Malhut es el mundo de acción. Entonces hay dos tipos de copulaciones entre el intelecto emanador y el intelecto creativo y entre la emoción y la acción. Asimismo, hay dos tipos de mandamientos, dice el Ari. Hay mandamientos activos y mandamientos pasivos. ¿Cómo es esto de pasivos y activos? Hay 365 preceptos. La Torah tiene 613 mitzvot, 613 preceptos. 365 de ellos son lo ta'aseh, no hagas tal cosa. Con lo cual, uno los cumple pasivamente. Solo con no hacer algo, uno ya está cumpliendo. Y obviamente con hacer eso que no, ¿sí? Estarías, digamos, yendo en contra de.
y ellos son llamados pasivos. Por las dudas que me olvide, háganme acordar del Ben Ish Chai. ¿Sí? Y hay 248 que son haz tal cosa. ¿Sí? Hace esto, hace lo otro. Dice, tal como ya sabemos, el Ari asume que somos todos muy, muy sabios. Siempre empiezan las frases con esta... dice, tal como ya sabemos, nuestros sabios explicaron que mi nombre, está entre comillas, es una aparece a veces que Shemi, Dios habla de sí mismo, pero habla de su nombre, no dice, no se habla en personal como yo, sino dice mi nombre y mi ¿cómo se dice? Remembranza. Sí, mi recuerdo, sí. Dice, mi nombre más más el valor numérico de las letras Yud-Hei, de las primeras dos letras del Yud-Kei Vav-Kei, tienen el valor numérico 365. Mientras que mi memoria o mi recuerdo más las dos letras Vav-Kei tienen el valor numérico 248. Ahora el Ari va a explicar cómo es y para los que les interesa la matemática es increíble cómo surge esto, porque para que surja, para que dé 365, el valor numérico ahora se los explico. Shemi tiene valor numérico 350, más el Yud-Kei más las primeras dos letras da solo 365, ¿sí? Pero después el Ari explica que el nombre Yud-Kei Vav-Kei en sí mismo, solo las letras Yud-Kei, cuando están escritas en Atvash, que es un tipo de algoritmo matemático para ocultar nombres. Antiguamente, cuando muchos de los textos de estos cabalistas estaban escritos en sistemas numéricos para que la gente común no los pueda descifrar. Y uno de esos sistemas numéricos se llama Atvash, que es una permutación de las letras. Y una de las permutaciones del nombre Yud-Kei Vav-Kei es Mem Tzadik Pei Tzadik. Entonces las letras Mem Tzadik son las primeras dos letras de la palabra mitzvah. Y las otras dos letras del nombre Yud-Kei Vav-Kei son Vav-Hei. Y la palabra mitzvah se escribe Mem Tzadik Vav-Hei. ¿Sí? La palabra mitzvah, precepto, es Dios en sí mismo, es lo mismo que el nombre Yud-Kei Vav-Kei, solo que las primeras dos letras están ocultas, solo uno las puede descifrar a través de este algoritmo, y las otras dos son explícitas. Entonces, como los valores numéricos dan de las primeras dos, 365, y de las siguientes dos, 248, también en el nombre, ese famoso nombre inmencionable de Dios que aparece en la Biblia, están comprendidos los 613 preceptos. Y acá está, después si quieren se los muestro, pero está toda la fórmula matemática de cómo se llega a esto, ¿no? Dice, esto quiere decir que los mandamientos pasivos, los de no hacer, corresponden a Abba e Ima. Es decir, que sin hacer nada ya están unidos. ¿Sí? Lo explicamos siempre, incluso por ahí
después, para los que están acá, que es la primera vez que están en una clase de Zohar, a medida que uno después estudia Zohar, se da cuenta lo profundo que era eso que parecía algo casi casual en el curso 1, y es cierto que nosotros en el curso 1 y 2 enseñamos lo más avanzado de la Kabbalah, sino que lo entiende el que lo puede entender. Por eso el curso 1 y 2 uno lo puede tomar todos los años y todos los años escucha algo totalmente distinto. Sobre todo el primer curso. Pero si se acuerdan, en los secretos místicos del éxito decimos que Jochma y Binah, el intelecto, la emanación y la creación, nunca se separan. Están siempre juntos. Por eso cuando se te ocurre una buena idea o cuando tenés algo que es así un flash, no podés parar de pensar creativamente en cómo precipitar eso, cómo materializarlo. Es imposible. Esto es porque Jochma y Binah siempre están juntos, pero una persona sí puede desconectarse de una idea o de algo grandioso que recibió, como yendo en contra de. El concepto de los mandamientos Lota hace es que sin hacer nada, es decir, ponele, y va a sonar horrible lo que voy a decir, una persona en coma está cumpliendo todos los preceptos Lota hace. Y a veces la gente pregunta, ¿cómo puede ser de que una persona como tal y tal? Y yo les digo, personalmente, tuve la posibilidad más de una vez de visitar a Cerati cuando estaba en coma. Y les puedo asegurar que no hay ninguna foto, no hay ninguna imagen en vivo en un recital, si lo conocías, no hay ninguna memoria que alguien pueda tener en donde se lo hubiera visto mejor que como estaba en esa situación. ¿Sí? Es raro, yo sé que es raro lo que estoy diciendo, pero uno lo veía y tenía una sonrisa en la cara y estaba sano físicamente aparte, ¿sí? Sin todo lo que tenía alrededor en su vida. Cuando estaba sano, se lo veía como si una persona en el mejor momento de su vida simplemente estuviera durmiendo. Repuesto físicamente, ¿sí? Porque como por el suero, los que alguna vez lo habíamos visto muy flaco o esto, lo otro, o sea, se lo veía mejor que nunca. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, una persona que está en coma, según el approach de cumplir con la Torah del Ben Ish Chai, está cumpliendo con toda la Torah. Y a lo mejor a veces lo que le pasa a una persona en su vida es que necesita ese tiempo de estar vivo sin estar desconectando, sin estar disrupting, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Interrumpiendo la conexión porque obviamente, sobre todo una persona que es un gran creador, son personas que tienen gran capacidad de unir estos mundos. Y el hecho de que la persona no pueda hablar, no quiere decir de que eso no ocurra en el mérito de que él esté vivo en el mundo, por lo menos permitiendo que eso pase. Después está todo lo que nos enseñaron, lo que está bien y lo que está mal, y por lo que hay que sufrir y por lo que hay que estar contento y todo lo demás, que es social. O sea, es... según el Ben Ish Chai, que hay las leyes de estos 613 preceptos, que son como una especie de la Constitución o las leyes en general. Después tiene que haber un código de implementación.
Entonces se han escrito libros, el Talmud, por ejemplo, es un libro que es un código de implementación, es el, ¿cómo se llama cuando una vez que pasa una ley? La reglamentación, el decreto reglamentario. Así es como se cumple con esta ley. Uno de los grandes escritores del cómo se cumple fue el Ben Ish Chai, que él dice no se puede hacer todos los preceptos positivos. Hay algunos que ya no se pueden hacer, ya no está el templo en Jerusalén, entonces no se puede llevar bikurim, ¿cómo se llama? Primicias, hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Entonces, como uno no puede hacer las 248, no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo lo que dice el Ben Ish Chai, como no se puede cumplir las 248 preceptos, concéntrate en los 365 de no hacer. Porque eso sí, cualquier persona puede cumplir todos los de no hacer. El problema que tiene eso es que entonces vivís una vida de no hacer. Y en mi opinión, como lo que importa es la conciencia, los 248 preceptos positivos, todos se pueden hacer. Todos se pueden hacer. Y de hecho, el Zohar dice de que el cuerpo de un hombre está dividido en 248 segmentos entre huesos y limbs, ¿cómo se dice? Y órganos, ¿sí? Entre huesos, cartílagos y órganos. Hay 248 piezas. Y al mismo tiempo, no sé si saben, tenemos 365 nervios en el cuerpo. Porque es el lograr controlar el impulso nervioso de no hacer. Y hay 365 días del año porque cada uno de esos no hacer corresponden a un día. Pero estos 248 preceptos positivos es lo único que le puede ganar a la muerte. Porque lo otro ocurre solo. Digamos, avanzamos un poco más con lo que dice Lari y después sacamos conclusiones. Dice, esto quiere decir que los preceptos pasivos corresponden a Yud-Kei, al mundo de emanación y creación. Y los preceptos activos dependen o están sostenidos por las letras Vav y la letra Hei. Para poder tener una buena idea, hay que no hacer, es decir, saber que ya todo está hecho. Pero para poder hacer los 248 preceptos, dependen de Zeirampin y Malhut. Dependen de la unión entre la emoción y la acción. ¿Sí? Es algo mundano que ocurre porque no hacer, ahora en este instante estoy cumpliendo 365 preceptos de la Torah. ¿Y por qué no desciende una luz pero lo estoy haciendo? Ahora, en el momento en que uno sale a cumplir uno de los 248 preceptos activos, tengo que involucrar la emoción y la acción. Tengo que bajarlo a este mundo físico. Y este mundo físico se rectifica y cambia sobre esos 248 preceptos positivos. Las religiones del mundo, el principal cuello de botella, el lugar desde donde han esclavizado a la humanidad desde las religiones, es desde no hagas. Esto está prohibido y esto está prohibido y Dios dice que esto y Dios dice que lo otro. Y nosotros sabemos, porque el Zohar lo dice, que una persona es juzgada
el último día de su vida o en Rosh Hashanah, porque también es como si fuera el último día de su vida, por cómo es hoy, no por lo que hizo hace 10 años atrás. Entonces, ¿qué importa si rompí todos esos otros preceptos de no hacer, pero llego con las manos vacías de que al final no hice nada? Entonces, es preferible 1000 veces equivocarse 1.000.000 de veces tratando de hacer algo que llegar con las manos vacías. Ahora la porción empieza diciendo, dice, en este día están parados fuertes frente al Creador. Y lo que describe el Zohar que ocurre en Rosh Hashanah es que la razón por la cual es llamado Yom Adin, el día del juicio, es igual que, porque en ese día se decide si la persona va a vivir otro año o va a morir durante ese año. ¿Sí? Es ese día y no otro. Y el Zohar dice que la persona es juzgada por lo que hizo el año anterior y por lo que va a hacer el año que viene. Pero ¿cómo si no? Todavía... ¿Sí? Porque dice que si vos en ese día estás parado ahí y no tenés ningún tipo de deseo de cambiar lo que hiciste el año pasado, lo vas a volver a hacer el próximo año. O no no tropezaste muchas veces con la misma piedra. El Zohar explica que primero que nada es llamado Yom Adin porque es un día de juicio. Es el día donde se va a pasar una sentencia. Uno de los momentos más importantes de Rosh Hashanah va a ser el domingo a la noche, que no es tradicionalmente, de hecho, si van a una sinagoga común a ver Rosh Hashanah, la gente va a la sinagoga lo que este año sería el lunes a la mañana y el martes a la mañana, a escuchar el sonido del shofar, a escuchar este cuerno de antílope o de cabra con lo que sea que toquen en ese lugar. Pero el día a la noche, la gente más vale se queda en su casa, hacen una cena familiar para festejar el año nuevo. Sin embargo, Rabbi Nachman de Breslev dice que si uno hace el trabajo correcto en la noche del domingo, es como que ya está el juicio ganado. ¿Y qué quiere decir hacer el trabajo correcto? Es lograr pararse frente a Dios. En ese juicio, nosotros somos los acusados. El fiscal es el ángel de la muerte, literalmente, que nos acompaña desde nuestra emoción todo el año, cada día de nuestras vidas. Con lo cual, tiene todas las pruebas. No es que tiene que salir a tratar de producir pruebas y esto y lo otro. Además, él fue el que te llevó a probarte a ver si ibas a poder o no con la prueba. El juez es el creador. Ahora, si alguna vez prestaron atención a un juicio, no importa cuál sea la sentencia, sea que lo declaren culpable o inocente, en el momento en que se entrega la sentencia, la persona se relaja. ¿Sí? Porque no es el problema de ser juzgado. Porque una vez que sos juzgados es como que si tenés $1.000.000 sobre la mesa, ¿sí? You're all in, estás todo adentro con todo lo que tenías y faltan dar vuelta las últimas 2 cartas. Estás jugando Texas Hold, ¿sí? Póker abierto. Y, porque la semana pasada usamos el truco, entonces para que la gente que nos ve desde México, desde otros lugares, entonces, pero hay 2 cartas que todavía no viste. Una vez que se dieron vuelta esas 2 cartas, ahora el juego es tuyo.
No importa si tenés buenas cartas o no. Ahora es cómo vos vas a jugar asumiendo qué es lo que los demás tienen y vas a ver cómo jugás esa última mano. Pero you're all in. Estás con todo el... O sea, es ganar o perder. Entonces, lo difícil es el no saber cuál es la sentencia, qué hay debajo de esas dos cartas. Una vez que el tipo sabe que tiene que va preso, bueno, ahora tiene que empezar a prepararse, pero es peor la ansiedad de no saber si queda preso o queda libre. En cualquiera de los dos casos, no es la sentencia lo que un ser humano sufre, lo que un ser humano sufre es ser juzgado. ¿Sí? Es el proceso de juicio. Y en ese juicio, el abogado defensor que nosotros tenemos es el shofar. Por eso es llamado Yom Teruah. Es el día, al mismo tiempo está el ángel acusador, pero también está nuestro abogado que es el shofar. Que a ustedes pobres les toca tener que escucharme a mí tocar el shofar, con lo cual es más importante que hagan bien lo del no llegar al juicio. Por otro lado, es llamado Yom HaZikaron, el día del recuerdo. El Zohar dice de que todo lo que la persona se olvidó del año anterior, ese día es recordado. Y todo lo que la persona recuerda, ese día es olvidado. ¿Sí? Hiciste algo positivo por alguien, ayudaste a alguien, era lo que tenías que hacer. Next. ¿Sí? Olvídate. Ahora, ¿te quedó algo pendiente? Esta semana es para hacer una lista y para recordar con qué no estoy conforme, a quién podría haber tratado mejor, qué podría haber hecho de otra forma, qué pelea podría haber evitado, qué podría haber hecho distinto, porque todo eso que te acuerdes y traigas a la noche cuando empieza el juicio, todo eso es olvidado y no aparece al día siguiente, no hay juicio sobre eso. Ahora, lo que dice Rabbi Nachman de Breslev es que lo que nosotros tenemos que buscar es evitar el juicio. Bueno, pero es el día del juicio. ¿Sí? Pero es el día del juicio. Ahora, lo que queremos evitar es el juicio. ¿Por qué queremos evitar el juicio? Porque el único riesgo que nosotros corremos es durante el juicio, porque tenemos que enfrentarnos a nuestro propio oponente, a nuestra propia emoción. El juez no puede dar sentencias negativas. El juez es el creador, y si tomaron el curso de Kabbalah aplicada número 1, saben que en la luz es simple y la luz lo único que da es energía de vida. Pero en el proceso de llegar al juez, tenemos que lidiar con nuestro propio oponente. Y es una pelea interna. Ahora, ¿cómo se evita en un juicio el juicio mismo? ¿Cómo se hace para ir directamente a ver al juez? Declararse culpable. No importa por lo que sea el juicio. Si vos sabés que el juez no puede dar una sentencia negativa, ya querés ir con el juez, pero antes del juez te dice, no, vení, primero sufrí un poco porque no se trata de cuál va a ser la sentencia, se trata de cómo vas a llegar a la sentencia y si vas a ser capaz de asimilar un año entero de vida después de que pasaste por ese trabajo de esa guerra interna. Y Rabbi Nachman de Breslev dice que la noche
durante Arvit solo para que tengan una idea, gente viajaba de todas partes del mundo para ir a pasar. Rabbi Nachman de Breslev fue un cabalista, era nieto del Baal Shem Tov, del fundador del movimiento hasídico. No me acuerdo si tenía 32 o 34 años cuando murió. ¿Sí? A los 20 y tantos años fue nombrado rabino jefe de Breslev, de una comunidad muy, muy grande. Y era tal el nivel de sabiduría que tenía que grandes rabinos de todas partes del mundo venían a tratar de pasar la noche de Rosh Hashanah con él. Porque, bueno, hay un montón después, cuando en cada una de esto vienen un montón de estas aperturas cósmicas en el mes de Libra, para las cuales él escribió fórmulas para cada una de ellas, pero era una persona, si se lo imaginan, estamos hablando de un contexto en donde la vejez y la sabiduría eran sumamente valiosas, y aquí estaba este chico de 20 y tantos años, ¿sí? que era tal el nivel de conocimiento que tenía que era imposible no reconocer lo grandioso que era. Y a los 30 y tantos años, después de avisarle a de haber dejado a uno de sus alumnos, que era un escriba, Rabbi Natán, para que escribiera todo lo que él enseñó, se fue de este mundo. Vino solo a dejar y dejó lo que nosotros aprendemos en el curso 2 acerca de cómo funcionan las sefirot, el sistema emocional desde un lugar metafísico. Proviene de un libro de él que se llama La anatomía del alma, que es impresionante el libro. En fin, lo que él decía es lo que la persona tiene que hacer en la noche, y de hecho lo que sucedía es que gente venía de todas partes del mundo a pasar Rosh Hashanah con él. Comenzaban juntos la conexión de Rosh Hashanah, y cuando llegaban a la Amidah, es una de las conexiones que se hace en silencio, que dura generalmente, en una sinagoga común dura 8 minutos como mucho. Acá dura un poco más, porque hay meditaciones y cosas en medio. Pero como máximo puede durar 15, 20 minutos. La gente terminaba, Rabbi Nachman de Breslev comenzaba a hacer la Amidah de Arvit, de Rosh Hashanah, la gente terminaba el rezo, se iba a sus casas, cenaban y volvían luego para esperar a que él terminara la conexión de Arvit. Dice que generalmente volvían 2 o 3 horas más tarde y él seguía en esa conexión silenciosa. Y él le decía a la gente que los que estaban presentes, él durante ese momento les garantizaba este indulto, por decirlo de alguna forma, pero la persona tenía que traer su confesión. ¿Sí? Tenía que traer el hacerse cargo y declararse culpable. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ok, yo hice todo esto. O sea, olvidémonos de lo que hice bien. Lo que hice mal es todo esto. Me declaro culpable. O sea que en el momento que la persona asume, en ese momento, ahí está Atem Nitzavim, en ese momento están parados fuertes frente a Dios, porque no hay nadie que se interponga. Dice, y en ese momento, el Creador le puede dar en ese día lo que le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, lo que le prometió a los patriarcas, que es
que es algo que es llamado Haaretz Atová, la tierra de lo bueno. La tierra de lo bueno no se refiere a esa tierra que eso que iban a encontrar del otro lado del Jordán. Se refiere a que Malhut, la tierra quiere decir Malhut, termine manifestando físicamente eso que pensás. Ese día estás parado fuerte frente al sistema de la creación y si pudiste dejar al oponente del otro lado, tenés garantizado la tierra del bien, por llamarla de alguna forma. Ahora, lo que ocurre después, por las dudas, igual al día siguiente hacemos las conexiones con el shofar y todo esto. Y entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay 7 días, ¿sí?, que son llamados los días del arrepentimiento. Y la idea de esos 7 días está hecho así para que siempre, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, tengamos un día lunes, un día martes, un día, ¿sí?, cada uno de los 7 días de la semana. Este año vamos a empezar con un día miércoles, ¿sí?, y da toda la vuelta hasta el siguiente martes, que es que a la noche es Yom Kippur. Esos 7 días entre medio estamos en libertad condicional. ¿Sí? Es un periodo de probation. Ok, dijiste que te hacías responsable. Vamos a ver qué haces en estos 7 días que te doy libertad condicional. Pero no se le devuelve a la persona el alma. Solo le prestan suficiente vitalidad para ver qué hace. Y son 7 días que son sumamente importantes donde uno debe prestar atención a lo que hace durante esos días, porque programan todo el resto de los días lunes, martes, miércoles, jueves del año siguiente. Y finalmente en Yom Kippur, que es llamado el sello, es el día en que se cierra la sentencia y te entregan el veredicto. Ahora, de lo que se tratan los 7 días, ¿hay algún abogado presente acá? ¿Sí? Hay unos cuantos. Ok. De lo que se trata esos 7 días es básicamente el equivalente, allá atrás hay otro que no levantó la mano, de lo que se tratan esos 7 días es el equivalente a ir a sacar la chapa del domicilio fiscal para que no te llegue la notificación. ¿Sí? Los que no saben esto, los abogados argentinos alguna vez tienen uno de los recursos que utilizan. ¿Sí? Cuando el recurso de arrancatoria de prueba no fue suficiente está el recurso de cuando hay una sentencia que se tiene un embargo, algo que se tiene que notificar, tiene que notificarse a un domicilio cierto. ¿Sí? Es decir que sale una sentencia. En realidad, las leyes de causa y efecto siempre son una sentencia que va a parar a una cierta dirección. Esa dirección es quién sos. Es quién uno es, esa es la dirección. Y de lo que se trata el trabajo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es de que cualquier causa y efecto anterior que pueda ser nocivo, por decirlo de alguna forma, no pueda ser notificado porque en esa dirección ya no viva nadie. Y esto quiere decir que pararse fuerte frente al Creador quiere decir estar dispuesto a no reconocerse a uno mismo. El verdadero cambio y a lo que realmente le tenemos que perder el miedo
es a pensar que eso desconocido que pudiéramos ser, porque si no, no es un cambio, la gente solo cambia cuando se convierte en algo distinto a lo que era antes, si no, no es un verdadero cambio. Pero que eso nuevo es mejor. Ese miedo que le tenemos a lo desconocido, yo cada vez veo más claro qué quería decir toda esa idea apocalíptica de las profecías de este y del otro y de todos los que hablaron acerca del fin de los tiempos. Nosotros estamos en el fin de los tiempos. Porque estamos en realidad el fin de los tiempos en las escrituras es llamado el fin de los días. Y el fin de los días, ¿cuál es el fin de los días? Yesod. ¿Sí? Mañana 25 de Elul, es el primer día de la creación. Es el día de Maaseh Bereshit, del comienzo. Rosh Hashanah es el día en el que el hombre fue creado. El hombre fue creado en el 6º día de la creación. Con lo cual va a corresponder, el primer día de Rosh Hashanah corresponde a Yesod de Briah. Y nosotros estamos en el 6º milenio. Estamos en el fin de los días. ¿Sí? Lo que viene es solo el descanso, el 7º día. Estamos a 200 años de ese descanso eterno, de esa perfección completa. Y mucha gente que está viva hoy va a ver esos próximos 200, 300 años. Hoy físicamente, no estoy hablando de una profecía y de que haga falta algún tipo de milagro. Hoy existe tecnología suficiente para que el que lo pueda pagar viva 200 o 300 años más. Y esa era apocalíptica de la que hablan, hoy está en laboratorios, pero dentro de 5, máximo 10 años, va a estar en la calle. Y se llama tecnología. Hoy están en los laboratorios del mundo a precios en los que todavía no pueden tener capilaridad en el mundo, tecnologías que van a reemplazar el trabajo humano. Y para el que piense que su vida depende del trabajo, va a ser un mundo apocalíptico. Pero para que el que entienda que el valor más grande que tiene un ser humano, que nunca una máquina va a poder tener, que es la capacidad de pensar, va a ser la era mesiánica. Y de lo único que depende es de tu velocidad de adaptación al cambio. A estar dispuesto a pensar que algo que no conoces es mejor que lo que conoces. Y no a ver todo desde lo malo. Yo con esto voy a cerrar por la hora que es, aunque tenía muchas ideas para esta clase, porque combinado con Rosh Hashanah hay mucho de qué hablar, pero durante Rosh Hashanah en las conexiones vamos a ir explicando esto paso por paso, ya desde un momento, desde la práctica de cuando esté ocurriendo todo esto. Pero y créanme que no es con ánimo de ofender a nadie, pero me pareció tan claro el poder verlo así de una forma tan clara. Nosotros nos juntamos los sábados a la mañana para
Shabbat para una explicación de la porción de la semana y para hacer la conexión de Shahadit y para hacer la lectura de la Torah. Y normalmente lo hacemos aquí. A veces, si está ocupado el salón, lo hacemos arriba, en el piso, en el entrepiso. Y cada vez que lo hacemos arriba, se da una disposición que está como aceptada, que así se ubica la gente. Yo lo veo cada vez que hacemos ahí arriba, veo cómo se ubica la gente y me digo a mí mismo, por algo debe ser. Por algo debe ser que se sientan así. Hay una necesidad, hay algo que hace que la gente se siente al revés de cómo se deberían de estar sentando. Y hace 2 años que lo veo que sucede y digo, cada vez que lo veo, me pregunto si voy a decir algo o no. Y digo, no, debe haber una necesidad, algo debe estar ocurriendo que requiere que los hombres se sienten del lado de las mujeres del lado de los hombres. Y cada vez que lo veo ¿digo algo? Digo, no. Porque si así pasa, es como es perfecto. Esta semana vino una alumna de España, que nunca antes había estado acá, pero que hace muchos años que toma clases con nosotros por internet, y fue y se sentó del otro lado. Y cuando yo vi eso dije, quiere decir que se ordenó la energía, que hacía falta que viniera alguien de afuera y ordenara las cosas. Porque antes, aunque no es como normalmente, como cabalísticamente se haría, también era perfecto, porque por algo pasaba así. No era algo malo que estaba pasando, era lo que tenía que pasar, por eso pasaba así. Si no, alguien hubiera en algún momento sacado la cuenta que cuando nos sentamos acá abajo nos sentamos al revés. Pero cuando vamos ahí arriba, la ubicación es distinta. ¿Sí? Normalmente los hombres van a la derecha porque representa Gesed y las mujeres a la izquierda porque es Geburah. Y lo que se usa como referencia es donde sea que esté la mezuzá, o sea, como uno entra al salón, no importa. El tema es que como siempre es de otra forma, no faltó gente que en un deseo de querer enseñar y ayudar a los demás, les digan que estaban equivocados, que tenían que sentarse del otro lado. ¿Sí? Y ahí sí interferí porque yo venía viendo esta maravilla de que después de 2 años y medio, finalmente... pero no nos damos cuenta que no dejamos de ver cosas malas. Que no dejamos de estar buscando todo el tiempo quién está equivocado y quién está mal y qué puedo corregir, incluso cuando parece que fuera que uno está tratando de ayudar al otro. Una si leyeron alguna vez este libro, ¿qué le dice? Moisés le va y le dice a Dios, el faraón no me cree y ahora nos da el doble de trabajo y nos hace esto y nos hace lo otro. ¿Qué le dice Dios? ¿Le dice andá y hacé tal y tal cosa y decile esto y lo otro? Le dice no. Le dice, ¿cómo se dice? Stand out, retírate y observa mis maravillas. ¿Sí? Mirá mis niflaot. Niflaot son mis señales o literalmente mis maravillas. ¿Sí? Hay que aprender a retirarse un poco
y empezar a ver que es maravilloso que nuestros hijos quieran estar todo el día con la Play, porque no sabemos cómo es el mundo en el que ellos les va a tocar vivir, y nosotros queremos imponerles un mundo que no hay un chico que nazca hoy que vaya a trabajar en una empresa que hoy exista. Cualquier niño que hoy nace en el mundo, no existe la empresa en donde él va a trabajar, porque dentro de 18 años, cuando él tenga que trabajar, ninguno de sus empleos y de las empresas en donde ustedes trabajan o de las que son dueños van a existir. Y va a estar bien. Pero para eso hay que empezar a dejar de ver todo con un ojo de el mal. Este mundo es maravilloso, como es. Así con todo este caos que vemos ya es maravilloso. Pero que deje de haber caos depende de que dejemos de alimentarlo. Porque somos nosotros cuando vemos que eso está mal y que lo otro está mal y lo juzgamos como mal, la forma en cómo fortificamos ese mal en el mundo. Y estamos a una semana de tener enfrente nuestro, tal cual como dice acá, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Elegí la vida, elegí ver bien, elegí ver lo bueno. No es por voy a ignorar, probemos. Hace 2000 años que el mundo está diciendo hay que llevar comida a África. ¿Sí? Cada chico que salvan en África de hambre, nacen 10 más que se mueren de hambre. 19.000 chicos por día mueren en el mundo de hambre y nos escandalizamos porque uno se ahoga. ¿Sí? Pero de lo que se trata la vida no es de cuántos años vivís, sino del impacto que tenés en el mundo. Y si alguien tuvo impacto en este mundo, ese es el nenito. ¿Sí? Que no se murió ni un día antes ni un día después de cuando él venía a vivir y a morir. Pero si alguien es poderoso en este mundo, fue ese nene, ¿eh? ¿Sí? Ese nene y quien sea que lo vistió. Porque si hubiera sido negro y hubiera estado desnudo, hubiera salido en una página de National Geographic y nadie se hubiera escandalizado. Pero como se estaba vestidito igual que nuestros hijos, nos molesta. ¿Sí? Porque decimos, eso nos puede pasar a nosotros. Estamos, de verdad, a 7 días de Rosh Hashanah y a poder estar una vez. Ya probamos lo otro, probamos el asistencialismo, ya probamos nosotros ser los grandiosos y ellos ser los pobres, ya probamos de ayudarlos, probemos de dejar de alimentar un año. Probemos a ver qué pasa en el mundo si dejamos de ver todo como que está mal. Nosotros, no hace falta que salgas a convencer a nadie más afuera de este aula. Porque el poder que tienen ustedes, porque aprenden esto, cada uno de ustedes es miles de los que están afuera. Probemos. Hasta el año que viene.